La vida en Klingenberg am Main, un pequeño pueblo alemán en los años 70, siempre había tenido un ritmo predecible. Las mañanas empezaban con el sonido distante de campanas de iglesia y terminaban con el silencio de calles que se apagaban temprano, como si el propio pueblo supiera que la oscuridad debía ser tratada con respeto. En medio de esa calma vivía Anneliese Michel, una joven de apariencia frágil, mirada tímida, y una fe tan profunda que parecía moldear cada uno de sus movimientos. A primera vista, nada en ella sugería tragedia. Era una estudiante dedicada, disciplinada, criada en una familia católica devota. Le gustaba la música sacra, caminar por los senderos cercanos al bosque y sentarse con sus hermanas a conversar sobre cosas tan humanas como exámenes, sueños y miedos cotidianos. Pero incluso en aquellos días de aparente normalidad, había señales, pequeñas grietas que nadie quiso interpretar como advertencias. Todo comenzó con episodios breves, casi imperceptibles. Una tristeza que no tenía explicación. Noches de insomnio, donde Anneliese sentía que algo la observaba desde la oscuridad. Al principio, lo ocultó. Le avergonzaba admitir que algo tan irracional pudiera afectarla. Pero con el tiempo, la presión en su pecho comenzó a crecer, como si una presencia invisible se sentara sobre ella para robarle el aire. Una mañana, al despertar, notó que sus manos temblaban. No de frío. No de sueño. Sino de algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando comenzaron los primeros espasmos. Breves, repentinos, como un relámpago atravesando su cuerpo. Sus padres la llevaron al médico, y como en tantas historias donde la ciencia y la fe chocan, las respuestas no fueron reconfortantes. Convulsiones, dijeron. Epilepsia temporal. Un diagnóstico común, humano, comprensible. Pero para Anneliese, aquello no explicaba las voces. La primera vez que las escuchó fue en una tarde cualquiera, mientras caminaba hacia la universidad. El cielo estaba claro, y el viento apenas movía las hojas. Entonces, un susurro rasgó la tranquilidad. Era bajo, casi un murmullo, pero tan claro que Anneliese se detuvo en seco. Sonaba como alguien llamando su nombre, desde un punto que no era físico. Un sonido que parecía vibrar dentro de los huesos. Trató de ignorarlo. Trató de convencer a su mente de que era estrés, agotamiento o miedo. Pero las voces regresaron, cada vez más claras, más insistentes. Algunas la insultaban. Otras se reían. Y unas pocas parecían saber cosas sobre ella que nadie más conocía. Fue el comienzo del deterioro. En su habitación, las noches se volvieron interminables. A veces despertaba empapada en sudor, con la certeza de que algo se movía en la oscuridad. Otras veces escuchaba pasos, respiraciones que no eran suyas, o un peso inexplicable sobre su pecho que la inmovilizaba. Sus rezos, que antes le daban consuelo, comenzaron a provocar reacciones extrañas. El simple acto de sostener un crucifijo le quemaba las manos, no físicamente, sino en una forma emocional que la hacía estremecerse. Los médicos continuaban tratando su epilepsia, aumentando dosis, cambiando medicación, buscando explicaciones dentro de lo que podían medir. Pero Anneliese sentía que aquello que vivía no era químico, ni eléctrico, ni mental. Era algo más. Algo antiguo. Algo que parecía alimentarse de su miedo y crecer con su sufrimiento. Con el paso de los meses, su comportamiento cambió. Su familia, profundamente religiosa, comenzó a notar un rechazo repentino hacia objetos sagrados. La joven que antes encontraba consuelo en la iglesia, ahora no podía cruzar la puerta sin sentir náuseas. Los rezos la hacían temblar. El agua bendita provocaba espasmos intensos que nadie podía explicar sin recurrir a palabras que hacían temblar incluso a los más devotos. Anneliese trataba de luchar contra ello. Lloraba en silencio por las noches, rogando que aquello terminara. Pero la sensación de no estar sola nunca desaparecía. Era como si algo se hubiera arraigado en su interior, algo que la observaba desde dentro. Y aunque no podía verlo, lo sentía.
Sentía su presencia como una sombra adherida a su alma. La tensión en el hogar comenzó a aumentar. Sus padres se debatían entre la fe y la medicina, entre la preocupación y la desesperación. Los sacerdotes que consultaban insistían en que se necesitaban más pruebas, más observación, más tiempo. Pero el tiempo era precisamente lo que Anneliese ya no tenía. Su salud mental y física se deterioraba rápidamente. Perdía peso. Su piel adquiría un tono pálido. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvían oscuros, cansados, como si miraran algo que nadie más podía ver. Fue en este punto cuando la familia comenzó a considerar una posibilidad que ninguno de ellos quería aceptar. Una palabra que daba miedo incluso pronunciar en voz alta, porque implicaba la existencia de un mal que muchos prefieren creer que no existe. Exorcismo. Pero antes de llegar a ello, hubo una noche que cambiaría todo. Esa noche, Anneliese se despertó con un grito que atravesó la casa entera. Un grito tan desgarrador y animal que parecía provenir de una criatura atrapada entre el dolor y la furia. Sus padres corrieron a su habitación. La encontraron en el suelo, el cuerpo rígido, los ojos abiertos y perdidos en un punto vacío del techo. Su respiración era irregular, casi como un rugido. Las venas de su cuello estaban tensas, marcadas por una fuerza que no parecía humana. Cuando lograron sujetarla, un olor extraño llenó la habitación. Un olor denso, metálico, casi como hierro oxidado. Anneliese abrió la boca, y en una voz que no le pertenecía, murmuró palabras sin sentido, o quizás con demasiado sentido para quienes creen en lo invisible. Esa fue la noche en que sus padres ya no tuvieron dudas. Algo más que una enfermedad estaba apoderándose de ella. Y así comenzó la batalla por su alma. Hay momentos en la vida de una familia en los que el miedo se vuelve tan sólido que parece materializarse en las paredes, en el aire, en cada respiración. Después de aquella noche en que Anneliese se despertó gritando, algo cambió para siempre en la casa de los Michel. El silencio habitual del amanecer ya no traía calma, sino una sensación de tensión que se filtraba por cada rincón como una corriente helada. Era como si la oscuridad hubiera encontrado un hogar entre ellos, un espacio desde el cual observarlos, esperar, alimentarse. Los días siguientes a aquel episodio fueron un descenso lento hacia una realidad que nadie quería aceptar. Las convulsiones de Anneliese se volvieron más frecuentes, pero no se parecían a las crisis clínicas que los médicos describían. A veces su cuerpo se arqueaba con una fuerza brutal, otras quedaba inmóvil por minutos enteros, con los ojos fijos y la respiración casi suspendida. Y en esos momentos, la casa entera se llenaba de un silencio tan profundo que incluso el viento parecía retener el aliento. Pero fueron las noches las que empezaron a moldear el verdadero horror. Cada madrugada, puntualmente, los padres de Anneliese escuchaban ruidos provenientes de su habitación. Golpes contra las paredes, como si ella lanzara su cuerpo una y otra vez contra ellas. Otros ruidos eran más inquietantes, arañazos, como uñas recorriendo madera, o murmullos graves, tan bajos que uno tenía que contener la respiración para distinguirlos. A veces, esos sonidos parecían provenir de más de una voz, voces que no se parecían en nada a la de Anneliese. Una noche en particular, su madre entró en la habitación con un rosario en la mano. Encontró a su hija de rodillas, inclinada hacia adelante en una postura antinatural, como si sus articulaciones hubieran perdido la capacidad de sostenerla. Su espalda estaba rígida, arqueada en un ángulo doloroso. Sus dedos estaban clavados en el piso de madera, dejando marcas profundas. Y lo más perturbador, murmuraba palabras en un idioma que su familia no conocía. La madre se acercó lentamente, temblando. Al pronunciar su nombre, Anneliese levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, pero no vacíos, parecían llenos de algo antiguo, algo que la observaba desde dentro. Cuando vio el rosario, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido quemada. Retrocedió de golpe, soltando un grito gutural que hizo vibrar las ventanas. Su madre cayó hacia atrás del susto, mientras el rosario se deslizaba por el piso,
girando lentamente como un símbolo frágil frente a una tormenta invisible. Los médicos insistieron en que los síntomas podían explicarse por trastornos neurológicos o psiquiátricos. Pero los Michel ya estaban más allá de esos argumentos. Habían visto cosas que ningún diagnóstico podía justificar, la fuerza antinatural que a veces demostraba Anneliese, las palabras en idiomas que nunca estudió, la aversión absoluta a cualquier objeto religioso. Incluso el agua bendita, rociada en secreto por su madre una tarde, provocó una reacción violenta. Anneliese gritó, se retorció, y cayó al suelo como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Fue entonces cuando la familia decidió acudir nuevamente a la iglesia. El sacerdote Ronsdal fue el primero en escuchar su historia con atención. Era un hombre de fe profunda y mirada inquieta, alguien que había visto suficiente sufrimiento humano como para distinguir lo ordinario de lo inexplicable. Tras escuchar a los Michel, accedió a visitar la casa. Su intención inicial era evaluar la situación desde una perspectiva espiritual, aunque sin comprometerse a nada tan extremo como un exorcismo. La primera visita ocurrió una tarde fría, cuando el sol apenas iluminaba el interior de la casa. Al entrar en la habitación de Anneliese, el sacerdote notó un cambio inmediato en el ambiente, una densidad difícil de describir, como si el aire pesara más de lo normal. Anneliese estaba sentada en la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto de la pared. Pero cuando el sacerdote se acercó, algo en ella se tensó. No lo miró, no habló, pero su respiración se volvió áspera, acelerada, como si una fuerza oculta despertara ante la presencia del hombre. Sin anunciarlo, Alt comenzó a rezar en silencio. En ese instante, Anneliese levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, que antes parecían pasivos, se oscurecieron, dilatándose de forma anormal. Su espalda se arqueó, y de su garganta salió un sonido gutural, bajo, vibrante. No era un grito humano. Era algo más primitivo, más profundo, como un gruñido de una criatura atrapada entre el dolor y la furia. El sacerdote retrocedió apenas un paso. En sus años de servicio, había escuchado historias sobre posesiones, pero ver una reacción tan inmediata y visceral fue algo que lo dejó perplejo. No era una prueba concluyente, pero tampoco podía ignorarlo. Al salir de la casa esa noche, Alt sabía que debía informar a sus superiores. Los días siguientes fueron aún peores. Anneliese dejó de comer durante largos periodos, afirmando que no tenía hambre, pero su familia sospechaba que detrás de sus palabras había algo más. Sus manos aparecían con heridas nuevas cada mañana, como si hubiera intentado arrancarse la piel o arañar algo invisible. El olor metálico y denso regresaba con frecuencia a la habitación, impregnando el aire con una sensación de corrupción que hacía difícil incluso respirar. Sus hermanas ya no podían acercarse sin sentir miedo. A veces, cuando pasaban frente a su habitación, escuchaban risas, no risas humanas, sino sonidos entrecortados, burlescos, que parecían surgir de varias gargantas a la vez. En otras ocasiones, Anneliese imitaba voces de personas que conocía, imitando perfectamente su tono, como si dentro de ella hubiera un coro de imitadores burlones. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más perturbadores. Una mañana, su padre la encontró en el jardín, caminando descalza sobre el suelo frío y húmedo. Su camisón blanco estaba manchado de tierra. Caminaba en círculos, murmurando en lo que parecía ser latín mezclado con frases incomprensibles. Cuando él se acercó, ella levantó la cabeza. Su rostro estaba inexpresivo, pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de desafío y vacío. Su padre, intentando mantener la calma, la tomó del brazo. Anneliese reaccionó con una fuerza que no correspondía a su cuerpo debilitado. Lo tiró al suelo de un solo tirón, algo imposible para una joven con su estado físico. Ese fue el momento en que toda duda desapareció. La iglesia concedió permiso para iniciar un exorcismo. Y mientras la familia se preparaba espiritualmente para lo que estaba por venir, Anneliese, en lo profundo de su habitación, parecía esperar algo. Algo que se acercaba.
Algo que despertaba. Algo que ya no tenía intención de soltarse. Cuando la iglesia finalmente autorizó el exorcismo, el otoño ya había convertido los árboles de Klingenberg en esqueletos silenciosos, extendiendo sus ramas hacia un cielo gris que parecía observarlo todo con una solemnidad inquietante. La casa de los Michel se había transformado en un campo silencioso de tensión, donde cada pasillo cargaba el peso de lo que estaba por suceder. Y en el centro de esa tensión se encontraba Anneliese, sumida entre la fragilidad de su cuerpo debilitado y la presencia oscura que parecía haber invadido cada rincón de su mente. El ritual comenzó discretamente, sin público, sin ruido, sin nada más que la determinación del sacerdote y la desesperación de la familia. El sacerdote Arnold Rance, designado para dirigir el exorcismo, llegó a la casa con una expresión firme. Había estudiado los textos sagrados durante décadas, había presenciado sufrimiento humano más veces de las que deseaba recordar, pero algo en este caso le provocaba un escalofrío que no lograba explicar. Tal vez era la mirada perdida de Anneliese. Tal vez el aire pesado que se sentía incluso antes de entrar. Tal vez la certeza silenciosa de que lo que enfrentaban no era simplemente una enfermedad. El ritual se inició en la habitación de Anneliese, un cuarto pequeño donde la luz natural apenas entraba entre las cortinas cerradas. A medida que el sacerdote preparaba el misal, el agua bendita, el crucifijo y las oraciones rituales, la joven permanecía sentada en la cama, inmóvil, con el cabello despeinado y los ojos fijos en el suelo. Podría haber parecido dormida, si no fuera por el leve movimiento de sus labios, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Cuando Renz comenzó el ritual Romanum, el ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más denso, más pesado, casi como si alguien hubiera cerrado una válvula invisible. Anneliese levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, oscuros, vidriosos, se clavaron en el sacerdote con una intensidad que hizo detener a todos. Un gruñido bajo emergió de su garganta, un sonido que no coincidía con su apariencia física. El sacerdote continuó leyendo, sin permitir que la perturbación lo desviara de su propósito. Pero la reacción de Anneliese se intensificó. Su respiración se volvió irregular, y en un instante, como si una fuerza invisible la hubiese arrojado, su cuerpo cayó hacia atrás. Las convulsiones comenzaron, arqueando su espalda en un ángulo doloroso, como si alguien intentara quebrarla desde adentro. Su familia, acostumbrada ya a episodios violentos, la sujetó suavemente para evitar que se lastimara. Pero la fuerza que emanaba de ella era antinatural, y por momentos parecía que los empujaba con facilidad. Entonces comenzaron las voces. Eran múltiples, superpuestas, graves, imposibles de identificar como humanas. Algunas hablaban en alemán, otras en idiomas antiguos. Se burlaban del sacerdote, insultaban a la familia, imitaban voces conocidas, y de vez en cuando, soltaban risas que parecían surgir desde una profundidad insondable. Renz mantuvo la calma, aunque su respiración se aceleró. Sabía que las voces podrían ser parte del trance, parte de la crisis neurológica, pero también sabía que, para los creyentes, eran algo más. «Sal de este cuerpo», dijo con firmeza, elevando la voz sobre la cacofonía. Anneliese respondió golpeando la cabeza contra la cabecera de la cama. Su cuerpo entero se estremeció cuando el sacerdote roció agua bendita sobre ella. La reacción fue instantánea, un chillido desgarrador llenó la habitación, un grito tan potente que hizo que los cristales vibraran. Su piel se tensó, sus dedos se doblaron hacia adentro, y por un momento pareció que su rostro se transformaba, como si múltiples expresiones se superpusieran en él. No era una escena que un ser humano debería presenciar sin quebrarse, pero la familia Michel permaneció allí, rezando con lágrimas en los ojos, aferrándose a la esperanza de que aquello pudiera salvarla. El primer exorcismo duró horas. Y cuando terminó, Anneliese estaba exhausta, temblorosa, cubierta de sudor, como si hubiera corrido una maratón en medio de una tormenta. Pero no estaba libre. Lo que sea que la atormentaba seguía allí, fuerte, agazapado, esperando.
Los días siguientes fueron aún más extraños. A veces, Anneliese recuperaba breves momentos de lucidez. En esos minutos, lloraba, pedía perdón, le rogaba a su familia que no la abandonara. Contaba que escuchaba voces constantemente, como un coro de sombras burlándose de ella. Decía que veía criaturas a su alrededor, acechándola desde las esquinas oscuras. Otras veces, decía sentir como si manos invisibles la tocaran, la empujaran, la sujetaran. No soy yo, murmuraba entre lágrimas. No soy yo la que dice esas cosas. Y entonces, sin previo aviso, la oscuridad regresaba. Una carcajada sin humor marcaba el cambio. Sus ojos volvían a perder el brillo. Su postura se tensaba. Su voz se hacía más grave. Era como ver a dos seres luchando por el control de un mismo cuerpo. La iglesia organizó exorcismos periódicos, cada uno más intenso que el anterior. Durante algunos rituales, Anneliese mostraba una fuerza inexplicable. 4 personas debían sujetarla para evitar que se lastimara o atacara a otros. En ocasiones, su cuerpo adoptaba posturas casi imposibles, como si sus articulaciones hubieran perdido la rigidez natural del ser humano. Su voz cambiaba, se multiplicaba, resonaba con una profundidad que helaba la sangre. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió durante un exorcismo nocturno. El sacerdote había comenzado a leer una oración cuando Anneliese, que estaba inmóvil en la cama, giró lentamente la cabeza hacia él. Su sonrisa era amplia, antinatural, completamente ajena a la expresión que había tenido durante toda su vida. Y en una voz susurrada pero perfectamente audible, dijo: «Ella no es la que escucha, somos nosotros». El sacerdote detuvo la lectura por un instante. La familia retrocedió unos pasos. La habitación se volvió tan fría que el aliento de todos era visible, formando nubes blancas que contrastaban con la oscuridad. Un ruido sordo resonó en las paredes, como si algo golpeara desde el interior. Y entonces, sin aviso, la cama entera se sacudió. Durante varios segundos, nadie se movió. El sacerdote apretó el crucifijo con fuerza. La familia rezaba en voz baja, casi sin aire. Anneliese estaba arqueada hacia atrás, los ojos en blanco, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. El exorcismo continuó. Pero algo había quedado claro para todos: lo que enfrentaban era más fuerte, más violento, más profundo que cualquier cosa que hubieran imaginado. La batalla por el alma de Anneliese estaba en pleno desarrollo. Y lo que se avecinaba sería aún más oscuro. Para cuando llegó noviembre, la casa de los Michel ya no se sentía como un hogar. Era un santuario fracturado, un campo de batalla donde cada día era una lucha contra algo invisible y cada noche se convertía en un recordatorio de que la oscuridad tenía voz. Y esa voz hablaba a través de Anneliese. A veces susurraba, a veces gritaba, a veces reía. Pero nunca callaba. Los exorcismos, que habían comenzado con una mezcla de esperanza y duda, se habían vuelto un ritual constante, casi desesperado. 2 veces por semana, a veces 3, el sacerdote Renz llegaba con el misal entre las manos, preparado para enfrentar lo que él mismo ya consideraba una fuerza que escapaba de cualquier interpretación racional. Y cada sesión parecía profundizar en un abismo más oscuro, más denso, más perturbador que el anterior. Para la familia, los días entre exorcismos estaban cargados de incertidumbre. Había momentos en los que Anneliese parecía recuperar un brillo tenue en los ojos, como si asomara a través de una grieta diminuta en la oscuridad. En esos minutos cortos pero preciosos, pedía rezar. Pedía escuchar música sacra. A veces tomaba la mano de su madre y la apretaba con fuerza, como aferrándose a un hilo que la conectaba con el mundo real. Pero la lucidez nunca duraba. A menudo, sin previo aviso, el cambio ocurría. Su cuerpo se tensaba, su rostro se contorsionaba en un gesto feroz y un murmullo grave emergía de su garganta. Las voces regresaban, todas al mismo tiempo, superpuestas, discordantes, como un coro siniestro que se burlaba de la fragilidad humana.
Una tarde, mientras su hermana preparaba la mesa, Annelie se comenzó a reír. No era una risa normal, era seca, cortante, casi hueca, y provenía desde un ángulo que no coincidía con la expresión de su rostro. Cuando la familia la buscó con la mirada, ella estaba en la esquina del comedor, sentada en cuclillas, con la espalda encorvada y la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo en lo profundo de la pared. La risa cesó de golpe, y entonces, sin girar el cuerpo, sin mover un solo músculo, su cabeza se volteó lentamente hacia ellos. Aquella rotación era demasiado fluida, demasiado silenciosa. Y cuando sus ojos se encontraron con los de su hermana, no había humanidad en ellos. Solo un brillo vacío, inhumano, que parecía mirar más allá del cuerpo, como si Annelie fuera apenas un espejo opaco. ¿Por qué rezan?, dijo con una voz doble, una superposición grotesca entre un tono grave y uno más agudo. Ella no escucha. Ella no está aquí. Su madre cayó de rodillas, sosteniendo el rosario con tanta fuerza que sus dedos quedaron blancos. La joven que había sido dulce, tímida y devota parecía haber sido devorada por un abismo que no tenía fondo. Las sesiones de exorcismo se volvieron más intensas. Durante una de ellas, cuando el sacerdote comenzó a recitar la letanía de los santos, Annelie reaccionó con una violencia que ninguno había visto antes. Su cuerpo entero comenzó a convulsionar, pero no con movimientos erráticos como en ocasiones anteriores. Esta vez parecía deliberado. Su torso se curvó hacia adelante, mientras sus manos se cerraban con tal fuerza que las uñas se incrustaron en sus palmas. Y entonces habló. No nos iremos, dijo. Ella nos pertenece. El sacerdote no dejó que la afirmación lo desviara. Siguió recitando con una voz firme, con los ojos fijos en la joven, como si en ese momento su fe fuera la cuerda que los mantenía unidos al borde de un precipicio. La familia rezaba detrás de él, formando un círculo frágil a su alrededor, como si pudieran protegerla con palabras. Pero cada palabra sagrada parecía provocar una respuesta más violenta. Annelie gritaba, gruñía, se retorcía. En un momento, arqueó su espalda de tal forma que parecía estar a punto de romperse. En otro, su cuerpo se levantó unos centímetros de la cama, sostenido por una tensión que no parecía tener origen humano. El sacerdote continuó, aun cuando sus manos temblaban. Lo más perturbador ocurrió a mitad del ritual. En medio del caos, las voces que hablaban a través de ella comenzaron a identificarse. Una por una, pronunciaron nombres antiguos. Nombres que el sacerdote conocía. Nombres que cargaban siglos de historias oscuras. Algunos eran figuras bíblicas, otros eran nombres de leyendas de posesión. Los mencionaban con una mezcla de orgullo y desafío, como si compitieran por atención dentro del mismo cuerpo. El sacerdote anotaría más tarde que aquello había sido uno de los momentos más aterradores de su vida. Durante los días entre exorcismos, la situación no mejoraba. Annelie había dejado de comer casi por completo. No era que no tuviera hambre, era que algo en ella rechazaba la comida. Cada vez que intentaban alimentarla, su cuerpo reaccionaba con náuseas violentas o espasmos que la dejaban exhausta. Su peso había disminuido drásticamente. Su piel estaba extremadamente pálida, y sus labios tenían un tono violáceo. Pero lo más doloroso para la familia no era su deterioro físico, sino lo que ella misma decía en los momentos de lucidez. Tengo miedo, susurraba. No quiero que duerman cerca de mí, no sé lo que pueda hacer. No eres tú, le respondía su madre. Claro, Annelie negaba con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. A veces siento, como si algo en mí disfrutara cuando ustedes sufren. El deterioro continuó. Una noche, durante una tormenta, un episodio marcó un antes y un después. La electricidad se fue. La casa quedó en penumbra, iluminada apenas por un par de velas. Los truenos golpeaban el cielo con violencia. Era cerca de la medianoche cuando escucharon un golpe fuerte proveniente del piso superior. Luego, otro. Y otro.
Cuando subieron corriendo, encontraron a Anneliese en el pasillo, caminando de rodillas, con las manos detrás de la espalda, moviéndose como una criatura quebrada, golpeando la cabeza contra la pared con cada paso. El sacerdote llegó minutos después. Aquella noche, el exorcismo se llevó a cabo en absoluto silencio. No porque no hubiera voces, ni gritos, ni ruidos, sino porque todos ellos, familia y sacerdote, estaban demasiado aterrados para hablar. Las palabras del ritual se convirtieron en el único hilo que mantenía una distancia mínima entre la cordura y la desesperación. Lo que ocurrió al final de esa sesión quedaría grabado en la memoria de todos. Después de un grito que resonó como si atravesara las paredes, Anneliese se desplomó de golpe. Su cuerpo quedó inmóvil, respirando apenas. Sus ojos estaban cerrados. En ese momento, por primera vez en semanas, el silencio llenó la casa. Un silencio tan profundo que nadie se atrevió a moverse. Y entonces ella habló, en su propia voz, suave, rota. ¿Cuánto más tengo que sufrir? La familia lloró. El sacerdote inclinó la cabeza. Nadie sabía la respuesta. Lo que sí sabían es que aún faltaba la última batalla. La más dolorosa de todas. La casa estaba sumida en una quietud antinatural, como si los muros contuvieran la respiración. Afuera, el viento raspaba las ventanas con el lamento de un animal herido. Adentro, en la oscuridad del pasillo central, los pasos de Anneliese resonaban irregulares, débiles, como si cada movimiento le costara atravesar una barrera invisible. Era la última noche. Aunque nadie lo sabía aún. Los sacerdotes, exhaustos, intercambiaban miradas que mezclaban preocupación y resignación. Llevaban meses luchando contra algo que no tenía rostro, algo que parecía aprender, adaptarse, resistir, algo que disfrutaba cada pequeño retroceso humano. Tenían grabaciones, anotaciones, marcas en las paredes, pruebas de batallas nocturnas que nunca terminaban. Pero esa noche, el ambiente pesaba diferente. Más frío. Más oscuro. Más decidido. Anneliese estaba sentada en una silla junto a su cama, encorvada, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de sí mismo. Sus ojos, hundidos y rojos, se abrían y cerraban con lentitud extrema. Su respiración era apenas un hilo tenue que cortaba el silencio. Su madre permanecía a su lado, sujetándole la mano, murmurando oraciones con una voz temblorosa. «Mamá», susurró de pronto Anneliese, y su madre levantó la cabeza de inmediato. Aquella era su voz. Su verdadera voz. «Sí, hija. Estoy aquí». Anneliese tragó con dificultad. «Ya no puedo luchar más». Su madre sintió un nudo recorrerle el pecho. Intentó ocultar la desesperación. «No digas eso. Dios está contigo». Pero Anneliese negó suavemente con la cabeza. «No me refiero a eso. No puedo quedarme aquí». Los sacerdotes entraron en ese momento, como si hubieran sentido que algo estaba por cambiar. Al verla débil, casi transparente, comprendieron que la batalla ya no era entre ellos y el demonio. Era entre Anneliese y el agotamiento absoluto. El padre Alt comenzó a preparar el ritual final, una oración de expulsión que solo se utilizaba cuando la vida del poseído estaba en riesgo. El aire del cuarto pareció torcerse al instante. La temperatura descendió tan rápido que todos sintieron un escalofrío subirles por la espalda. Anneliese cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, ya no era ella. Su cuerpo se estremeció, arqueándose hacia atrás con una fuerza brutal. Un gruñido grave, ronco, salido del fondo de una caverna, escapó de su garganta. Las luces parpadearon. Los muebles crujieron. Los crucifijos de la pared se torcieron ligeramente, como si una mano invisible los empujara desde el interior. «Ella es nuestra», murmuró la voz. Un coro de susurros siguió, superpuesto, como si varias gargantas hablaran a la vez desde distintos rincones de la habitación. «Ella ya eligió. Ella pertenece a la oscuridad».
El padre Renz apretó el crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En nombre del Señor, abandona este cuerpo. El aire vibró. La cama golpeó contra el suelo. La garganta de Anneliese soltó un grito tan agudo que atravesó el pecho de todos. Pero algo era diferente esta vez. No había furia en los ojos de Anneliese. Había tristeza. Entre convulsiones, logró levantar la mirada hacia su madre. Lágrimas gruesas rodaron por su rostro, mezclándose con los moretones y heridas. Aquella expresión desgarró el alma de todos, la expresión de alguien que sabía que estaba perdiendo la última batalla. Mamá. La voz salió quebrada, humana, limpia. Quiero irme a casa. Su madre la abrazó con desesperación, repitiendo su nombre una y otra vez, como si así pudiera impedir que se escapara de sus brazos. Los sacerdotes continuaron rezando, pero sus voces ya no tenían la misma fuerza. El demonio dejó de gritar, dejó de burlarse. Solo observaba. Como si esperara. Como si la victoria estuviera cerca. Anneliese comenzó a respirar entrecortadamente. Su pecho subía y bajaba con dificultad. He luchado, tanto, murmuró, su voz cada vez más débil. No te rindas, dijo el padre Alt, acercándose. Pero ella sonrió con una dulzura triste. Una sonrisa que no pertenecía a la oscuridad. No es rendirme, es descansar. Un zumbido profundo llenó la habitación, como si un enjambre de insectos estuviera dentro de las paredes. Luego, de pronto, silencio. No un silencio normal. Un silencio absoluto. Un silencio que absorbía todo sonido, incluso la respiración. El cuerpo de Anneliese se relajó. Sus ojos se abrieron lentamente una última vez, y durante un instante, hubo paz en ellos. Paz. Limpieza. Como si por fin hubiera escapado de una prisión invisible. Sus labios se movieron una última vez. Perdonen. La voz se apagó. Su pecho dejó de moverse. La habitación se quedó suspendida en un vacío helado. Su madre gritó. Los sacerdotes retrocedieron como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. La figura de Anneliese quedó inmóvil, con el rostro vuelto hacia el techo y las manos entrelazadas a la altura del pecho, como si alguien, o algo, la hubiera acomodado al morir. Y entonces, ocurrió lo imposible. Un crujido leve, apenas audible, recorrió la habitación. Una sombra delgada se deslizó por la pared, como humo negro que se disolvía lentamente. Nadie supo si era el demonio retirándose, o algo peor. Pero todos lo sintieron. La batalla había terminado. Y ellos la habían perdido. El informe médico posterior describió la muerte como resultado de desnutrición extrema y agotamiento físico, pero quienes estuvieron esa noche jamás olvidaron lo que escucharon, lo que vieron, lo que sintieron. Los sacerdotes fueron juzgados. La iglesia guardó silencio. Y la habitación donde Anneliese murió fue sellada durante años. Hoy, quienes se atreven a entrar aseguran que el aire es más frío allí que en cualquier otro lugar de la casa. Y que si uno guarda silencio el tiempo suficiente, puede escuchar un susurro casi imperceptible diciendo su nombre. Una despedida que nunca encontró paz.